Le damos la bienvenida a todos los que nos oyen a través de la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Estamos en nuestra sección Escudriñando junto a las Escrituras y estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Estamos por el capítulo 10 y quedamos la semana pasada en el versículo 16. Continuamos a partir del 10:17. Hoy es Lucas 10:17 en adelante. Y vamos a orar para que sea el Señor dándonos entendimiento. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Señor, te damos toda la gloria y la honra. Señor, gracias por la vida, porque podemos respirar, porque podemos estar juntos como hermanos compartiendo tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo dándonos entendimiento, iluminándonos. Sí, Señor. Señor, porque los hombres siempre tendemos a malinterpretar la palabra y tendemos a hacer doctrinas de hombre. Sí, Señor. Nosotros queremos, Señor, que sea la palabra de Dios, que nosotros podamos interpretar esta noche y darnos entendimiento. Que fluya tu presencia en este lugar, en este precioso momento en que estamos estudiando tu palabra, ya que tú quieres hablarnos, tú quieres enseñarnos los principios del reino de Dios. Bendice a todos los que nos oyen por la internet. Dale sabiduría, dale entendimiento, porque tú eres el Dios omnisciente, que todo lo sabe, y es el único que puede revelarnos los misterios de Cristo y del reino de Dios. Te damos gracias, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, porque así será. Amén y amén. Gloria a Dios. Perdonen si hoy no tengo la fuerza o la potencia en la voz. Todos saben que vengo saliendo una amigdalitis fuerte, pero bueno, ya puedo hablar, ayer no podía hablar nada. Y bueno, un poco debilitado, pues podemos seguir sirviendo al Señor, siguiendo compartiendo la palabra de Dios. El versículo 17, antes de comenzar, queremos hablar sobre hacer el resumen de la semana antepasada, porque supimos que la semana pasada no tuvimos por el congreso del seminario de misiones que se estuvo. Y bueno, ¿quién me puede decir algo si recuerdan de los que estuvieron sobre los primeros capítulos o los primeros 16 versículos, mejor dicho, del capítulo 10? Puede repasar, como son 2 semanas. Bueno, ciertamente, anteriormente él había comisionado a los 12 para que llevara el Evangelio, pues. O sea, de 2 en 2. Pero en este caso él comisionó a 70 personas para que llevaran el Evangelio a todo lugar, pero en lugares Entre los gentiles. Dentro de los gentiles que no entraran, pues, porque no era el momento, pues, de llevarle la palabra a ellos. Casa de los hijos de Israel, ¿ok? Solamente a la casa de los hijos de Israel. Entonces el Señor le dijo que no llevaran nada en sí, pues, que no llevaran ni bolsa ni nada por el estilo, porque ciertamente el obrero es digno de su trabajo y donde fuera lo iban a recibir, pues. Y Dios era el que sustentaba, ciertamente lo iba a sustentar en todo momento. Entonces, ¿para qué lo estaba preparando Jesús, según lo que vemos? A estos 70 discípulos. Porque lo estaba capacitando para que más adelante ellos iban para que entendieran la vida sacrificada del ministerio. A veces no se tiene finanzas, a veces no se tiene comodidades, pero aún así el no ir a hacer la comisión no tiene excusa. Y una de las cosas que garantiza el Señor en estos primeros pasajes del capítulo 10 de Lucas es que Dios garantiza el sustento del obrero. Porque dice, el obrero es digno de su salario, de su sustento. Versículo 7. Posad aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Y a veces uno se siente así como
que uno se siente que está mendigando, pero no es así. Así como cuando tú trabajas en una empresa, tú le trabajas a un hombre y él te paga de lo que ustedes mismos producen. Entonces, que de él y él se los da a ustedes. Cuanto más al creador del universo, que creó los cielos y que nos hizo además nosotros, le vamos a trabajar para que los que administran sus recursos, porque recordemos que todo lo que tenemos no es nuestro. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién creó el oro y la plata? ¿Quién hizo la hoja para el billete? ¿Quién lo hizo? Dios. Bien lo dijo Rey David, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, nosotros somos administradores y bueno, y lo aplicamos para el sustento de nuestra vida. Pero que de alguna manera Dios usa personas que Dios ha bendecido para sustentar la labor de aquellos que sirven a Dios a tiempo completo en el ministerio. Y el Señor estaba preparando estos 70, estaba comisionándolos de una manera importante, ¿no? A llevar el Evangelio, y le dice que no lleven nada porque Dios iba a usar a la gente donde ellos iban a estar para que les proveyera alimento, sustento, cobija, cama para dormir. Bueno, y el mismo Jesús lo vivió en su ministerio. Cuando él le dijo, te seguiré donde quiera que vaya, él le dijo, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. Si tú estás dispuesto a ir por todos los pueblos, aldeas, y dormir donde nos agarra la noche, porque si nos vemos en el huerto del Getsemaní, ¿quién ha visto qué es el huerto del Getsemaní? ¿Alguna vez han visto fotos del huerto del Getsemaní? El huerto del Getsemaní quedaba paralelamente al Monte de los Olivos. Era parte del Monte de los Olivos. Y era parte como a la mano, era una montaña con matas de olivo. Ellos armaban la campaña de tiendas y ahí pasaban la noche. A veces llegaban donde Marta y María, hermanos de Lázaro, y ahí Jesús moraba. O como en casa de Saqueo, baja que debo morar en tu casa. Y a veces Jesús recibía sustento, comida, o Marta que estaba tan afanada y estaba preparando el alimento al Señor. ¿Ves? Pero, o como en el capítulo 8 de Lucas, que ya lo leímos, ¿verdad? Como cuando Jesús estaba predicando, 8, 1, 2, 3, las mujeres que habían sido libertadas le servían de sus bienes. O sea, que Jesús nunca se preocupó, jamás, nunca se preocupó por dónde iba a dormir, por qué iba a comer y dónde iba a morar. Porque el Padre sabía que tenía necesidad de eso y que Dios iba a usar gente para eso. Fíjate tú que hasta el pollino donde él se sienta para entrar a Jerusalén era prestado, ni era de él. El mesón donde comió la cena con el Señor, conocido del aposento alto, él comió con sus discípulos esa noche y era prestado. Había gente que Dios había movido para preparar el lugar. Hasta la tumba donde fue sepultado Jesús fue prestada. Porque un rico llamado José de Arimatea pidió el cuerpo para enterrarlo ahí. Porque Jesús ni tumba tenía. Y ve cómo Dios le suplió todo a Jesús. Entonces, Jesús le está diciendo de buena mano a estos 70, mira, vayan, yo los envío como ovejas en medio del lobo, pero tranquilo, no lleven nada para el camino. Ay, ¿con qué voy a comer? ¿Sabes? Esa es la excusa de aquellos que son llamados y siempre ponen la excusa de que voy a vivir. Usted ve a su pastor que está muerto de hambre, con toda la enfermedad se iba a la barriguita ahí. ¿Ah? Y tenemos tiempo completo en el ministerio. Ahora que mi esposa también está trabajando, porque la iglesia no tiene como todavía sustentarnos, chévere. Pero es una de las cosas que Dios va a suplir a aquellos que envía, porque Jesús los estaba comisionando.
no como apóstoles, estaba enviando como discípulos, formándolos. Ahora, lo interesante de esto es el versículo 1, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Aparte de los 12, había un grupo, hermano, tremendo. La gente a veces dice los 12 nada más. Y de ahí sacamos el G12, los grupos de los 12 hacen 12 y 12 y 12 y 12. ¿Qué es eso? Eso nunca ha sido el modelo de Jesús. Jesús eligió a 12 íntimos, más íntimos, para que ellos cuando Jesús se fuera, ellos lideraran lo que Jesús comenzó, llevaran la cabeza de todo esto. ¿Ok? Dirigieran la iglesia, establecieran, fundaran las iglesias. Pero aparte de los 12, habían 70 como estos, que también habían recibido comisión de Jesús, ¿ves? Como parte de la formación. Y cuando tú ves la resurrección, esperemos leerla, aquí en Lucas, esperemos que esté allí, no sé si en Mateo o en Lucas está, que él se le apareció a más de 500 personas después. O sea que no eran exclusivamente los 12. Los 12 eran los que estuvieron más cerca y a que se le entregó el papel de ser los apóstoles que iban a dirigir los destinos de la iglesia naciente. ¿Ok? Y que iban a establecer iglesias y ancianos en las iglesias a fin de que las pastorearan. Importante esto, porque a veces decimos los 12, pero no vemos que habían otros que siempre estuvieron cerca de Jesús, que fueron hombres como los 70, ¿ok? Y vamos a ver cuando ellos regresan. El 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué caía del cielo? Porque cuando él era bueno, moraba allá. Y segundo, porque Dios lo lanzó, lo echó fuera. Todavía sigue siendo el príncipe de la potestad del aire. En Apocalipsis dice, el capítulo 12 muestra cómo Miguel pelea contra el dragón y lo echa del cielo. Del segundo cielo. Del segundo cielo. Y fue echado fuera el acusador de los hermanos. ¿Por qué usted cree que dice que abogado tenemos para con el Padre de Jesucristo el justo? Porque él sube y nos acusa allá arriba. Igual como lo hizo en el tiempo de Job. Si usted no tuviera una acusación en la fiscalía, usted no necesita un abogado. ¿Para qué, verdad? ¿Correcto? Pero si tiene a alguien que lo está acusando, usted busca un abogado que lo defienda, que maneje leyes. El que está a la vista del Padre no justifica, nos defiende de las acusaciones del diablo, sabiendo que ya pagó el precio de nuestra culpa. Entonces dice, si alguno hubiera pecado, abogado, porque inmediatamente que tú peques vas a tener a Satanás, mira, Padre, mira al hijito tuyo. Tú no ves cuando Job estaba, mira, pero si lo tienes protegido, tócalo para que tú veas, toca a su familia, toca lo que tiene para que tú veas cómo te maldice. Tócalo, pero no toques su alma, no te permito. Satanás salió a la presencia de Jehová y hizo lo mismo, tratando de que Job maldijera a Dios. Es como Satanás tiene entrada y salida en el cielo hasta la gran tribulación. Eso va a ser hasta la gran tribulación. ¿Por qué si Cristo venció a Satanás? Porque la gente sigue pecando, inclusive los hijos de Dios. Eso se le va a haber hecho accesibilidad para acusar. Pero en la gran tribulación será echado fuera para siempre el acusador de los hermanos. Está haciendo una inferencia del futuro. Del cielo, sí, no, sencillamente estaba viendo cómo Satanás vino a defender del cielo los recursos. Oye, esto no estaba pasando. Hay 70 personas más, aparte de eso, echando fuera demonios. Porque no estaban destronándolo del cielo. Vino como un rayo. Algunos infieren que cuando hubo el Papa, la elección del Papa negro,
porque es negro porque usa uniforme negro por los jesuitas. Cayó en la cúpula del Vaticano un rayo, entonces decía, ahí Satanás cayó sobre él. No, vio a Satanás, mira esto. Yo vi, diciendo, Señor, aún los demonios se nos... Y le digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, no que vio un rayo caer del cielo. O sea, la velocidad. O sea, rapidísimo vino. Como un rayo. Fíjate tú, en figuras retóricas, ustedes lo van a ver en el 5º nivel. En hermenéutica, usted va a ver figuras retóricas. Y en figuras retóricas, usted va a manejar los símiles, comparaciones, alegorías, sinécdoques, cosas muy importantes para entender el lenguaje. Fíjate tú cuando dice sus ojos como llama de fuego. Juan vio sus ojos como llama de fuego. Será lo rojo. Pero no digo que vio que los ojos de Cristo eran llamas de fuego, no. Eran como llamas de fuego. O sea, eran rojos de intensidad como una llama. O sea, él está tratando de ilustrar lo que está viendo Juan. Y Jesús dijo, tratando de ilustrar cómo vio a Satanás caer o venir, caer del cielo como un rayo. Porque Satanás después de la muerte de Cristo siguió operando en los cielos. O sea, no está hablando de destronado. ¿Sí? Sin embargo, estaba siendo destronado de la vida de unas personas que estaban atadas por demonios. Porque dice que los demonios se les sujetaban en su nombre. O sea, no, porque en el capítulo 10 los mandó a echar fuera demonios, sanar enfermos y todas estas cosas para predicar el reino de Dios. Ok. Versículo 19. Y aquí os doy potestad, mira, de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Vamos a aplicar un poquito aquí la simbología bíblica que Jesús está usando, porque mire la palabra hollar, si quieres puede marcarla, y dice serpientes y escorpiones. Una pregunta, ¿los demonios son serpientes y escorpiones? Son espíritus. Esa es la figura que se le da ahí. Claro, ¿por qué lo usa la figura de demonios con serpientes y escorpiones? Porque los escorpiones son venenosos, mortales, ¿ok? Atacan y viven en desiertos, como los demonios. Andan en lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Buscan lugares para destruir una vida. Y las serpientes, tipo de Satanás, la serpiente antigua, el diablo, son venenosas y traen muerte al hombre. ¿Ok? Cuando uno sueña con serpientes y escorpiones, generalmente está soñando con tipología de demonios, ataque ¿ok? Porque si vamos al Antiguo Testamento, Moisés levantó una serpiente y la gente se sanaba. Entonces el diablo tenía poder para curar. No, Dios manda a Moisés a levantar una serpiente y después lo veneraban. Y no, eso no era la cuestión, ¿no? Pero aquí le dice, le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces tú ves, hermano, como dice eso, y son tipos de demonios, entonces olla la cabeza al diablo, machúcale la cabeza al diablo, machúcale, le dice, písale la cabeza al diablo en el nombre de Jesús. Y entonces tú ves a la gente como haciendo cosas como que el diablo fuera omnipresente. Es un espíritu, por favor. ¿Cómo tú lo oyas? Con la autoridad, echando afuera, o quitándole la autoridad de operar en la vida de una persona. Que ya no siga matando a una persona, dañando a una persona. Aquí le doy potestad, poder, autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Estoy dando potestad, la palabra ahí clave es potestad. Sobre toda la fuerza del enemigo y nada no nos daña. Diga conmigo, nada. ¿Cuándo Satanás puede tener poder sobre un hijo de Dios? Cuando peca.
Cuando usted le da derecho legal, es el único. Cuando usted peca y tiene la cosa escondida y no confiesa en su pecado. Pero cuando estamos bien con el Señor, estamos bien con Jesús, tenemos poder sobre toda fuerza del enemigo y nada le dañará. Y le estaba diciendo a 70 que todavía no habían recibido el Espíritu Santo como morada, porque Cristo todavía no había sido glorificado, Jesús no había muerto en la cruz, no había resucitado. El Espíritu Santo vino 10 días después de la ascensión de Jesús, el día de Pentecostés. Eso no había acontecido. Quien tenía el Espíritu Santo como morada era Jesús. Y le da autoridad, le delega autoridad a gente que creía en Él, pero que no tenía el Espíritu de Dios como morada todavía. ¿Ok? Y cuánto más ahora que la iglesia tiene dentro de sí el Espíritu de Dios, que tiene relación con Él, que tiene intimidad, tiene poder sobre las tinieblas. Versículo 20. No regocijéis porque los espíritus se os sujetan, porque se sujetan en el nombre de Jesús. Fíjate tú, ¿por qué no debemos alegrarnos porque los espíritus se nos sujetan? Porque no se nos sujetan a nosotros. Fíjate tú, el versículo 17. Volviendo a los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí está la clave. Su nombre. ¿Ok? Y eso le digo, no regocijéis que los espíritus se os sujeten. ¿Por qué? Porque se sujetan al nombre del Señor. Ahora, usted puede marcar allí, ¿y por qué no debemos alegrarnos tanto? Qué bien que Dios nos use para traer libertad, uno se siente feliz. Pero eso no es tanto la felicidad que debemos tener, sino el hecho de ser salvos. Porque dice: si nos regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que tienen reputación de hijos de Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida. En el mundo espiritual su nombre tiene reputación de ser una persona, hija de Dios. ¿Ok? De que los demonios te conocen y Dios te conoce como su hija, como su hijo. Porque dice, cuando los hijos de Seba, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. O sea, los demonios reconocen autoridad, posicionamiento. Eso es lo que nos debe dar alegría, es que nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Okay? Por eso somos hijos de Dios y tenemos una reputación en el mundo espiritual como hijos de Dios. Ahora, si nos vamos a donde yo le dije en Mateo capítulo 7, versículo 15, vamos a ver si eso nos ayuda a que los demonios se nos sujeten, ir a la vida eterna. (7:15) dice: guardaos los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, vestidos, o sea, disfrazados, pero por dentro son lobos ramas. Ese mismo contexto dice: por su fruto los conoceréis. O sea, no la autoridad espiritual, porque los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Ustedes, católicos, adoradores de hombres muertos, y los demonios se les sujetan. ¿Qué tal? Curas echando fuera demonios por el nombre de Jesús. Ahora, ¿pero por qué tienen ellos autoridad? No, ellos no. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. No, bueno, le dio autoridad, pero ven acá. La gente tiene fe y quiere ser libre. Y cree en Jesús. Y la gente en el nombre de Jesús, el demonio se va. Pero no tiene... Mire, estamos hablando de falsos profetas, ¿sí o no? Diga conmigo, falso profeta. Un falso no es un verdadero, por lo tanto, si no es un verdadero, Cristo no lo envió. ¿Correcto? No está hablando en el nombre de Jesús. ¿A qué? Cambiamos al versículo 21, que es el mismo contexto de los falsos profetas. Así, versículo 20, así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, los católicos llaman a Cristo Señor, ¿o no?
Le pregunto, ¿sí o no? Sí le llaman Señor. Señor, Señor, entrará, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad de mi Padre? Sujetarse a Cristo, chicos. Seguir a Cristo y obedecer a Cristo como cabeza de la iglesia. Muchos me dirán, mire lo que le dirán, ¿a quién? ¿A quién le dirán? Al mismo Jesús. Muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre en la CTV? Ahí está. Mira, usaron su nombre, profetizaron en su nombre. Y hubieron, y en tu nombre, echamos fuera. En su nombre. ¿Por qué echaron fuera demonios si eran falsos profetas? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cómo hicieron milagros? Pues los brujos también hacen milagros. Pero aquí están haciendo milagros en el nombre de Jesús. ¿Y por qué hicieron milagros si eran falsos? Bueno, la fe de la gente, hermano, en el nombre de Jesús. Dios les sanaba. Y entonces le declararé, nunca los conocí. Ahí está la clave. No los conocí, pero nunca. No es que se apartaron del Señor. Nunca fueron míos. No los conozco. Nunca. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso no dice hacedor de maldad, por su fruto lo conoceré. ¿Ok? Con el falso profeta. Entonces la gente dice, cuando hablamos de que esta serie de predicadores que andan por ahí hablando de un reino y un evangelio diferente, son falsos profetas. Y la pregunta de la gente dice, inmediatamente es, ¿cómo si hacen milagros? ¿Cómo si echan fuera demonios? ¿Cómo si profetizan? Bueno, ahí les digo, ahí está la verdad de la Biblia. Entonces, que los demonios se nos sujeten, no se nos sujetan a nosotros, se sujetan al nombre poderoso de Jesucristo, que estamos usando, y que los demonios creen y tiemblan. Su nombre es sobre todo nombre. Y si la gente que está cree en ese nombre es libre, hermano. Pero eso no quiere decir que el que está ministrando está bien. ¿Cuántas personas, cuántos hombres de Dios yo no lo he visto en adulterio, en dobles vidas, ministrar y los demonios se les salen? Que alguien haga milagros, que profetice y tal, no quiere decir que esté bien. Es su fruto, su carácter, su vida. ¿Ok? Eso no quiere decir que no pueda pecar. Si peca, el fruto dice que se arrepiente, es un hombre de Dios. Si sigue en el pecado, ¿cómo puede ser un hombre de Dios? Eso te lo digo. Entonces, Jesús le dice, cuando regresaron, volvemos a Lucas, pero no regocijé que los espíritus se sujetan. Pero si nos alégrense que su nombre está escrito en los cielos, que es lo que le da la vida eterna, lo que le da la entrada al reino de los cielos. Porque los falsos profetas echan fuera demonios. Mire, cuando Moisés fue enviado y Dios le dio poder, le dio la vara, lanza y conviértela en serpiente, ¿qué hicieron los brujos? Pues hicieron lo mismo, imitaron lo mismo. Claro, aquí no podemos decir brujería porque es su nombre. ¿Qué? Pero eso no quiere decir que alguien esté bien por eso. ¿Ves? A mí me ha tocado, he estado en etapas de mi vida donde no he estado muy bien en mi vida y ver la gloria de Dios y yo decir, Señor, no, pero yo tengo que arreglar esto aquí. Porque a mí me importa más que tú me uses con poderes que yo esté bien contigo. ¿Ah? Y es lo que nosotros tenemos que ver. A veces nos ponemos a ver tantas las señales van por el nombre de Jesús y por el Evangelio. Por eso dice, estas señales seguirán. ¿O van a seguir? Pero lo que indica que esa persona está bien con Dios es, o que sea un verdadero profeta. Si un profeta tiene que traer un verdadero mensaje. Pues si no es falso. Y si es falso, si trae un falso mensaje, nos dice el fruto, su interés en engañar.
no es llevar a la gente a la verdad. Por lo tanto, el amor edifica, guía, nunca engaña, porque el engaño viene de Satanás. Entonces, Jesús le dice a los 70, oye, qué bien, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, vi todo eso, pero les digo algo, no se alegren de que los espíritus se les sujetan, porque todo es por mi nombre, sino alégrense y regocíjense, porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es el mayor gozo, que somos salvos. ¿Amén? Puede hacer aquello y no es... Efectivamente. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Seba? Porque los demonios le cayeron a palo. Porque no izaron el nombre. ¿Sabes el nombre de Pablo que usaba? Sí, te conjuramos en el Dios, en el nombre del Dios que predica Pablo. No usaron el nombre. En cambio, el que liberó, que no andaba con ellos, Ajá. que los apóstoles le prohibieron, que el Señor le dijo que no se lo prohibieran, él sí usaba el nombre. Una pregunta. Yo les hago una pregunta. ¿Judas era bueno o era de Dios o era del maligno? Desde el principio Jesús sabía quién era Judas. Jesús lo dijo. Uno de vosotros es diablo. ¿Ah? Uno de ustedes me va a entregar. Ya sabía. Y además que Judas, la Biblia nos narra que robaba de la bolsa. El tipo le interesaba dar el billete. Y andaba en el grupo. Era un avaro. Y estaba en el grupo. En el capítulo 10 de Mateo, vemos cuando envía a los 12 y estaba Judas. Porque Judas era uno de los 12. Y echó fuera demonio. Y era el maligno, pana. De hecho fuera, pero entonces me dice algo me dice. Entonces viene la pregunta. Cuando Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo permanece su reino? Recuérdense que Satanás es máster del engaño. Además que los demonios no se sujetaron al carácter de Judas, ni a la persona de Judas, se sujetó al nombre de Jesús. Usaron el nombre, evidentemente. ¿Ah? Entonces, claramente que tiene poder para sanar, para libertar, para hacer todas las cosas, es su nombre. Cuando la gente pone fe en su nombre, no es el nombre. Dios derrama su poder sobre nosotros, pero lo que activa el poder es el nombre de Jesús. No somos nosotros somos instrumentos, medios. Pero lo que indica que estamos bien y que es lo que nos debe dar alegría. Como nosotros hablamos en primer nivel, el sello de Dios. ¿Cuántos vieron el sello de Dios aquí? Que dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios no es de él. O sea, lo que debe darnos alegría es que somos propiedad de Dios y que nuestro nombre está escrito en los cielos. Eso es lo que nos debe dar la mayor alegría. ¿Ah? Lo demás es mérito de Cristo. Que nosotros tengamos el Espíritu Santo, que seamos verdaderos hijos de Dios y que verdaderamente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que nos debe dar alegría. ¿Sabes por qué? Porque los que no están en el libro, escrito en el libro de la vida, se han lanzado al agua de fuego. Entonces, hermano, ¿cómo no nos va a dar alegría mayormente? ¿De qué sirve que echemos fuera de nombre, profeticemos y hagamos milagros y que de repente el Señor le diga, nunca te conocí, padre, y perdí el tiempo? ¿Ah? Pudiendo haber estado un poco de muchachitas por ahí. ¡Ay, tenemos perverso para el agua de fuego! ¡Perdí el tiempo! ¿Sabes qué es triste eso? Nunca te conocí. Apártate de mí. Si no vas a estar con Cristo, ¿para dónde vas? Hacedor de maldad. Marco dice, al fuego eterno apartado para el diablo y sus ángeles. Entonces no es lo que hagamos para Dios, porque todo lo que hagamos lo hacemos en su nombre y Dios respalda su nombre. El Padre va a respaldar el nombre del Señor y la fe de la gente va a activar el poderoso nombre de Cristo y Dios se va a mover. Es como estemos delante de Él.
si nuestros nombres, si verdaderamente hemos creído, si nos hemos convertido verdaderamente. Eso es lo que nos debe dar gozo. De verdad, de verdad. Gloria a Dios. Dios usa. Amén. Qué bonito es ser usado por Dios. Qué bonito es que poder dar una palabra de Dios a la gente. Qué bonito es que Dios me usa a mí para hacer milagros. Pero es su nombre, es su poder, es su instrumento. Pero eso no me dice a mí que estoy bien. Me dice a mí que estoy bien. Es que mi nombre esté escrito en la y que yo verdaderamente me haya convertido, que yo dé fruto para Dios, fruto del Espíritu. Es muy importante eso, hermano. Y qué tremenda palabra el Señor nos puede ministrar aquí. A los 70 es lo mismo que nos dice a nosotros. Versículo 21. ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué me dice la hora? 8:07. Está muy buena hora. 8:11. Ok. Prefiero el 17. 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Una cosa bien interesante que podemos ver, después que le dice, regocíjase que su nombre está escrito en los cielos, está hablando la continuación de esta misma conversación con los 70. Y en aquella misma hora Jesús se regocija en el Espíritu. Y le dijo, yo te alabo, Padre. Empezó a alabar a Dios por que escondiste estas cosas a los sabios entendidos. ¿Quién eran los sabios entendidos de su tiempo? Los fariseos. Los hombres del Sanedrín, hombres que administraban la ley. ¿Quién era Pedro? Pescador. Y aquí no estaba Pedro, en estos 70. Pero vamos a los 12. ¿Quién era Pedro? Un pescador, hermano. Que después cuando Jesús le dice que era un hombre sin letra y sin vulgo. ¿Qué es sin letra y sin vulgo? Sin estudios. ¿Quién era Jacobo, Juan? Pescadores. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Un hombre desechado por la cultura judía. Y los 70 era gente que humildemente se acercaba porque necesitaban y creían que él era el Mesías. Mientras que los doctores de la ley, muy cómodos y muy interesados del billete, que no le convenía que Jesús, que la gente lo reconociera a él como el Mesías, le hicieron la vida imposible al Señor. Y se cumplió lo que dijo el profeta Isaías cuando dice, oyendo no vean, y viendo no vean y entiendan y se conviertan y yo los salve. Hablando de las parábolas, le hablaré por parábolas. Pero estos chiquiticos, que no eran hombres estudiados, sabios, entendidos en la ley, eran gente que caminó en su corazón. Y eso les manifestó el hecho de que hombres que no habían manejado la ley, hubieran creído a la autoridad que Cristo le dio y echaron fuera demonios, dieron el mensaje y aún entendieron la importancia de su salvación. Eso era la revelación más grande, la revelación de la salvación que ellos estaban recibiendo. Y el Señor alaba al Señor, le dice, porque la escondiste de los sabios y entendidos. Mira la palabra escondiste. ¿Quién escondió? Dios. ¿Por qué? Porque los otros muy altivos, muy arrogantes, muy duros, muy incrédulos. ¿Y qué hizo Dios? Las revelado a los niños. Porque Jesús dijo que el que no fuera como un niño no entrará al reino de los cielos. Humilde, sencillo, dispuesto a recibir, que se humilla.
cosa que los fariseos no hacían. No, es que, pastor, es que si lo vemos así, me imagino que los discípulos cuando llegaron todos emocionados como niños a contarle al Señor lo que había sucedido. Entonces, me imagino que actuaron como niños, Señor, mira, los demonios salieron, y parecían, me imagino que en esa parte de niños muy inocentes. Sí. Y además, pero él le dice, no se alegren, sino que su nombre está escrito en los cielos. Y empezó a manifestarse la revelación del conocimiento del reino, conjugado con el hecho de que eran salvos. Y de que entendían y que se humillaban y que aceptaban. Porque aquí no se ve en ninguna manera que ellos rebatían a Jesús. No, ¿cómo es? No, los fariseos hacían eso de una vez. Iban y con... este demonio tiene inmediatamente. No entendimos. Hermano, eran duros de servir. Entonces, mire, y la palabra niño te lo dice. Un niño cuando nace inocente, no tiene conocimiento de nada, hay que irlo enseñando sobre la vida, sobre las cosas de la vida, igualito del reino. Estos eran niños en la fe, niños que estaban dispuestos a recibir y que estaban recibiendo la revelación. Y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mira, una de las cosas más grandes, perdone, si queremos conocer a nuestro Dios, hermano, es que Dios se complace en los humildes. Y cuando hablamos humildes no hablamos de dinero. Hablamos de gente humilde, sencilla, dispuesta a humillarse, a hacer la enseñanza, a no creer que se la sabe toda. Una persona estudiada, como hay gente arrogante en la calle, se cree que se la saben todas, que es más sabrosote. ¿Ah? Y ven a alguien que no es, a una persona que es un albañil, miran así, ahí, asco. Es verdad. Entonces, ¿pero qué te hace más persona que él? Entonces, una de las cosas que Dios, si queremos conocer a Dios, es que Dios le fascina la humildad. Por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al que se exalta, Dios lo humilla. Eso téngalo por seguro. Y al que se humilla, Dios lo exalta, lo levanta. Si queremos conocer a nuestro Dios, es que Dios se va a glorificar en los chiquiticos. Hermano, tremendo. Por más que estudios que usted pueda tener en la vida, escúchame, en el reino de Dios camine como chiquitico. Siempre quiere aprender del Señor. Porque si usted va con esa humildad ante el Padre, la revelación de su misterio se le va a revelar. Una de las cosas que yo le decía al Señor era, Padre, yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú seas mi maestro. Y todavía se lo sigo diciendo, aún haber ido a un seminario, a un instituto bíblico, se lo sigo diciendo porque no lo sabemos todo. Porque siempre hay cosas que aprender. Mira, Dios se complace en revelarle las cosas a los humildes, mira, a los chiquitos. Él dice que él habita en la altura y en la inmensidad, pero con el quebrantado y humilde. Jesucristo dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde. Siendo el Hijo de Dios, no estimó ser igual a Dios. Él pudo haber puesto a decir, Padre, yo no necesito nada, saber nada de ti, yo soy también Dios. No, él no estimó. Se sujetó hasta la muerte, se sujetó a la dirección del Espíritu, a la dirección del Padre. Eso digo, lo que yo he oído no es mío, sino del Padre que me envió. Mira la humildad de reconocer, de dejarse dirigir por el Padre. Y mira, hermano, si usted hace eso, por eso dice que Dios usa a los chiquiticos, ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea vista. Porque ¿qué pasa? Con el sabio entendido va a decir, por mí, por lo otro, por mis méritos, por mí,
yo hice, y Dios de dónde queda, queda. En cambio con el chiquitico, Apropiarse la ciencia. es evidente, dice, oye, solamente Dios pudo haber hecho eso en ti. Y mira, fíjate tú, Pablo fue un hombre bien instruido en la ley. A los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley. Respetado hombre de la ley, como Gamaliel. Y hay un versículo del capítulo 3 de Filipenses, dice, cuantas cosas para mí eran ganancias, las tengo como basura, con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, el misterio de Cristo. Que era oculto, que aquí Jesús le dice, lo escondiste a los sabios y entendidos, y se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y Jesús se regocija en el Espíritu. Fíjate tú que puedes ser tú muy estudiado y decir esto no me, yo necesito aprender, estoy dispuesto a aprender el misterio. Yo pongo esto a un lado por aprender el misterio de Cristo. ¿Saben lo que me dieron unas maestras allá arriba en la escuela bolivariana, allá en Charallave, La Estrella? Una mujer de otra iglesia, después que hemos hablado varias veces, ¿saben lo que me terminó diciendo? Véanme aquí, agarren su agüita, pero síganme viendo. ¿Saben lo que me terminó diciendo? Me dijo, pastor, he entendido que muchas de las cosas que yo hice y estudié durante toda mi vida no me sirven para un carrizo. Y me dijo así como sorprendida, porque ella es psicopedagoga. No imagino. Y muchas cosas de la psicopedagogía que me vino a mí era contraria a la palabra. Y entonces llegó la palabra de Dios y empezó a confrontar mi vida, y ahora todo lo que hemos hablado me hace entender que yo verdaderamente no sé nada de Dios y que quiero conocerlo. Y si tengo que hacer eso a un lado para conocer al Señor, lo voy a hacer. ¡Wow! Y eso es lo que Dios quiere, porque a ese tipo de gente es la que Dios le revela su misterio. ¿Ah? Dios siempre va a usar los pequeños. Fíjate tú, hay un pasaje de la Biblia en Corintios que dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Una de las cosas es que nadie puede decir aquí que Dios lo eligió por su estudio, por su capacidad, por nada. No, Dios nos eligió porque tuvo misericordia de nosotros y porque nosotros humildes nos rendimos a Él y estamos dispuestos a aprender. Aquí están los que quieren aprender del Señor. Hay gente que no valora la lectura, el escudriñar la palabra. ¿Por qué usted está aquí? Porque usted piensa que no lo sabe todo y que puede recibir del Señor una enseñanza del Espíritu de Dios que usa la iglesia, a los dones, a los ministerios, para aprender. A esos Dios le va a revelar su misterio. Porque aquí está la revelación. Aquí está. Pero no todo el mundo la entiende. Ese es el problema. Y es el Señor que nos da iluminación, nos da entendimiento. Es el Espíritu Santo. Si uno es humilde y dice, Señor, yo quiero conocerte. Bueno, entienda conocer a Dios, que Dios le revela y le da la revelación de su reino, del misterio de Cristo a los niños, a los sencillos, a los humildes. Gloria a Dios. Amén. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Fíjate tú, Cristo mismo no dice como parte de los niños, porque se hace chiquitico, por mi Padre. Todas las cosas que tengo me las entregó mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo. Mire, diga conmigo, nadie conoce quién es el Hijo. No saber de Jesús, sino quién es Él. ¿Ah? Sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino
el Hijo. Nadie conoce al Padre. ¿Quién es? Sino el Hijo, quien ha estado con Él en la eternidad. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, porque Cristo nos revela al Padre. Mire usted algo ahí tremendo, ¿no? Nadie puede conocer a Cristo si el Padre no le trae la revelación del misterio de Cristo. Yo se lo voy a decir algo. Yo conozco pastores de iglesias multitudinarias. Otros que estuvieron muy cerca de mí y están teniendo iglesias grandes. Yo no llego ni a los pies. Ellos tienen menos tiempo que yo y ellos tienen más gente que yo. Pero la mayoría, pero esas personas que caminaron conmigo, que las conozco, no tienen entendimiento del misterio de Cristo. No conocen del misterio de Jesús. No conocen al Hijo de Dios, no conocen el reino de Dios. Fueron gente que tienen habilidades, que tienen dones fabulosos, que fueron fieles en su servicio, pero que no tienen ningún entendimiento de lo que es el Evangelio. ¿Qué predican? Plata, 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 bendición, bendición, plata, plata. La gente no conoce a Cristo. No entiende la venida del Señor. No entiende el misterio. No entiende el misterio del arrebatamiento. No entiende nada. ¿Por qué? Porque no tiene revelación del Hijo. Saben que Jesús es el Salvador, pero una cosa es eso, tener revelación de quién es Él. Entonces algunos se han arrepentido, pastor. Sí se han arrepentido, pero no conocen el Evangelio, no conocen el misterio. ¿Me entienden? Porque no fueron humildes de decir, Señor, yo no estoy listo. Yo necesito ser formado, yo necesito conocerte. Ser humildes para ser enseñados. O sea que a lo mejor ellos sí tenían ese llamado, pero no era el tiempo. Otros porque sus pastores tampoco entendían el misterio de Cristo y tampoco se los dieron a ellos. No supieron formar. Nunca. Y todo está en la humildad. Yo le dije, Señor, en la iglesia, porque estamos viviendo un tiempo de apostasía, y yo sabía que lo que me están dando en la iglesia no estaba acorde a la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque conocía la palabra. Y un día le dije al Señor, Señor, yo quiero saber si yo estoy mal, si yo estoy pecando en mi corazón, en mi mente, contra mis pastores, contra la iglesia. Yo quiero saber si pues no estaba recibiendo la enseñanza de la doctrina del misterio de Cristo. Y yo le dije, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero aprender, no quiero ser engañado, no quiero engañar a otros tampoco. Yo quiero conocerte verdaderamente, sé mi maestro. Y me dediqué, hermano, en ayuno, en oración, a escudriñar la palabra. Horas, noches, días. Y todavía estoy aprendiendo. Y seguiré aprendiendo. Cada día el misterio de Cristo se me hace más tangible. Cada día mientras lo enseño, inclusive, veo cosas que no había visto. Todo está, hermano, en la humildad que uno tenga de querer conocer la verdad. Porque dice la Biblia que el Espíritu nos guía a toda verdad. Su palabra es verdad. Gracias a Dios que usted tiene un pastor que recibió ese trato de Dios, ese trato del Espíritu, y que hoy le puede enseñar la palabra de Dios como es. Y también le dice que usted puede conocer a Cristo como lo han conocido a otros hombres, porque usted también tiene el Espíritu de Dios. ¿Vio? Y yo sé que usted está entendiendo lo que se le está diciendo esta noche. Conozco gente que habla mucho de la Biblia, pero que no conoce el misterio de Cristo. ¿Sabe quién revela al Hijo? El Padre. Cuando Pedro le dijo, ¿quién soy yo? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? A Cristo le pregunta a los discípulos. Sale Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, el Rey. Y él le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Leamos aquí este pasaje de Lucas, interesante. Todas las cosas, versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino, quién es el Hijo sino el Padre. Bienaventurado Simón y Juana, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de quién es Jesús, que no es un simple hombre, no viene ni del pastor ni de ningún hombre, viene del mismo corazón de Dios. La revelación de quién es Cristo. Si usted quiere conocer al Hijo, usted tiene que dejarse, usted tiene que tener la humildad para que el papá le enseñe. Claro, Dios va a usar los ministerios, porque así está constituido el orden de Dios, pero también su intimidad, también su relación con Dios. Amén. Okay. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. ¿Por qué? Cristo es el Dios, la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible. Por eso cuando dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo que estoy contigo no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices a ti? Muéstrame al Padre. O sea, porque Jesús vino revelando el carácter, las obras de Dios. ¿Ok? Interesante eso. Para recibir la revelación de quién es el Hijo, tiene que venir del Padre, del cielo. Y para recibir la revelación de quién es el Padre, tiene que venir del Hijo. Si usted no conoce al Hijo, no conocerá al Padre. Por eso el Evangelio vino del cielo. El que predicamos no es nuestro, es de Dios. Por eso que dice Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pues se ha manifestado en la imagen del yo invisible. Y claro, estos niños estaban recibiendo la revelación del reino de Dios, de la salvación y de la ley, de la autoridad delegada. Y Jesús se regocija y le está diciendo, ustedes lo recibieron por revelación. Bueno, le está diciendo en el 22. Ustedes están entendiendo el misterio de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Escondido, estaba escondido. ¿Qué tal si andamos un poquito más sobre eso y vamos un poquito a Colosenses 1? Pablo habla del misterio de Cristo y de la revelación del misterio. De todas maneras, en tercer nivel ustedes van a ver un tema bien interesante referente a eso. Ya está muy cerca, claro que sí. Ya le voy a decir. 1. Sí, pues eso tiene que ver con la esperanza de gloria, pero... el 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Mira que ese misterio había estado oculto. Desde los siglos y edades. O sea, que ni en el Antiguo Testamento lo revelaba. O sea, lo inferenciaba, pero no lo revelaba. Por eso es que en el Antiguo Testamento los judíos no aceptan la salvación de los gentiles. ¿Está bien? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a ¿quiénes? ¿Quiénes son los santos? A la iglesia. A Colosenses le estaba diciendo eso. ¿Ah? Y después habla de la esperanza de gloria, que en este versículo está el nombre de nuestra iglesia.
Porque Cristo, que es nuestro Salvador, nos lleva a la glorificación. Y era un misterio. Por eso que Pablo, cuando habla del arrebatamiento, dice, les digo un misterio. Era un misterio. Por eso que los judíos niegan el arrebatamiento. Inclusive judíos creyentes en Yeshua. Porque era un misterio. Pero un hombre de la tribu de Benjamín, de la casa de Israel, llamado Saulo de Tarso, convertido como el apóstol Pablo, que se le entregó el ministerio a los gentiles, recibió el misterio. Que por revelación también recibe la revelación de Cristo. Cuando camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dúrete de dar cosas contra el aguijón. Ahora entra y se te dirá qué debes hacer. Es tremendo, hermano, cómo Pablo recibe revelación directa de quién es el Jesús. Por voluntad del Padre, ¿no? Interesante. Entonces, el Evangelio, el Cristo Salvador, Redentor. Por eso los judíos no entendían, ¿cómo si eres el Mesías vas a morir, chico? Como los discípulos le preguntaban, no, si tú eres el Mesías, líbranos del Imperio Romano, ¿cómo tú no dices que te vas a morir ahora? Porque no entendían el misterio de la ley, que estaba en la ley del Cordero sacrificado. El Redentor, Isaías 53, y toda la Torá estaba lleno de eso. Y lo leían, pero lo veían literal, no como profecía. Por eso es que Pablo le dice a los judíos que ellos estaban en la ley por obras y no por fe. O sea, nunca vieron profecía esperando el cumplimiento, sino que vivían practicando, pastor, solamente una mera obra. Es como muchas iglesias hoy que ven ese tipo, de esa misma forma la segunda venida de Cristo, que no lo ven como una profecía, sino que lo ven algo literal, que bueno, eso está escrito en la Biblia, pero siguen haciendo igualito cualquier cosa aquí, y menos esperando al Señor, pero no lo ven como una profecía que ha de cumplirse. Porque eso nos dice sencillamente que no han recibido la revelación del misterio de Cristo. ¿Y sabe por qué no la han recibido? Porque no hay humildad. Cuando uno cree que se la sabe toda, ¿sabe, hermano, que yo hice después de graduarme del seminario? Agarré el título y le dije, el Señor, acá está. Y el Señor me dijo, aprendiste teología pero no conocerlo. Pero le dije, Señor, agarra tu título ahí. Es importante conocer, y yo al quinto nivel yo le doy todo eso para que ustedes sepan cómo se mueven otros elementos que se van introduciendo para evitar que se introduzca y para que no sea contaminado usted. Por eso es importante saberlo. Pero eso no nos da conocimiento de Dios. Es la humildad de conocer, siempre rendido a la palabra de Dios y al Evangelio, conocer a Cristo, su revelación y su misterio. Y el Padre, hermano, mire, le revelará y usted empezará a caminar como Él. Amén. Qué bonito es, a vivir como Él. Bueno, el versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, esto sí era a los 12, aparte le dijo, a los discípulos de él, a los 12. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Y qué veían ellos? Que él era el Cristo, el libertador. Cumplimiento de la profecía. El Yeshua, el libertador. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. O sea, ellos eran unos privilegiados. Estaban ante el pleno cumplimiento de la Torá, de los profetas. Aleluya. O sea, bienaventurados. Y mira, nos tiene una bienaventuranza a nosotros. Porque dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y nosotros estamos viendo lo que ellos vieron. Porque ellos plasmaron lo que vieron. Aquí está, lo escribieron para las generaciones. Y hay muchos por allí, hermanos, en muchas iglesias que no ven eso. No ven lo que ellos llegaron a entender y dieron su vida. Y por eso entregaron y dejaron sus trabajos. Y hicieron lo que hicieron.
que Cristo quería que hicieran, porque entendieron la gloria que había tras la revelación del Hijo de Dios. Aleluya. Y por eso no tenían miedo a morir, porque ellos sabían que había la resurrección de los muertos. Amén. ¿Ah? Y hoy usted y yo somos unos bienaventurados también. ¿Sabe por qué? Porque vemos lo que ellos vieron. Aleluya. Yo no sé si quiere aplaudir, pero yo aplaudo. Aleluya. Podemos ver con nuestros ojos espirituales y entender con nuestros ojos del espíritu, del alma, de nuestro ser, la revelación del Hijo de Dios. La autoridad que tenemos en Él, pero sobre todo la importancia que nuestro nombre está inscrito en la libro de la vida, porque vamos a heredar el reino glorioso de nuestro Señor. Si usted sigue siendo humilde, valorando las enseñanzas, si usted sigue queriendo aprender de Cristo, hermano, téngalo por seguro que el Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, le revelará el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, porque muchos profetas decían, ahora nosotros no vivimos el tiempo de los apóstoles, no vimos al Maestro, no palpamos al Verbo de la vida, no comimos con Él, no vimos sus milagros. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, bienaventurados los que no ven y creen, los que creen y no ven, los que ven y creen. Porque Tomás le había dicho, si no metiera el dedo en la llaga no creeré. Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así sí, ¿no? Entonces tú y yo somos unos bienaventurados. Porque no solamente vemos lo que ellos vieron, sino porque no vimos al Maestro y aún así hemos creído. Lo que les digo, hermanos, vivan el Evangelio, vivan para conocerle, no vivan una religión, ¿ok? Aunque no seamos una iglesia de espectáculos, aunque no seamos hermanos, nosotros estamos aquí para conocerle y para predicarle y para enseñar de Él. Para eso estamos. Y para que lleguemos a la gloria prometida de este glorioso Evangelio. Amén. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Creo que, ¿qué hora es? Vamos a orar para despedir y creo que esta lectura bíblica nos bendijo. La semana que viene continuamos con el buen samaritano. Y Jesús visita a Marta y María si llegamos ahí. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, por la revelación de tu gloria. Gracias, Señor. Por la revelación de tu nombre. Gracias, Rey. Por la revelación de la autoridad espiritual que nos has delegado. Pero sobre todo, Señor, de que nuestros nombres estén inscritos en los cielos. Te lo suplicamos. Conócenos, Jesús. Nosotros queremos conocerte a ti. No queremos que nos digas como esos hombres, nunca los conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. No quiero que nos digas eso, Señor. Nosotros queremos verdaderamente que usted nos conozca, que nos vea en su presencia, que nos escuche, que nos ayude a crecer. Estamos dispuestos a ser enseñados por ti, Jesús, por el Espíritu Santo. Queremos ser los niños, Señor, esos niños humildes que están aquí rindiendo sus vidas para conocerte. Queremos vivir como Jesús. Para saber cómo el Padre es, tenemos que ver a Cristo. Por eso necesitamos que el Padre, por el Espíritu Santo, nos revele al Hijo de Dios. Oh, Sakita Makai, Tomasijata Soaema, Ticho Tajima Maisukitere. Glorioso Evangelio eterno, revela a cada uno de los que están aquí, a los que han de venir también, la verdad del Evangelio de Jesús, la gloria que trae esta la verdad eterna, que nuestro nombre está escrito en los cielos para ser parte de tu reino eterno. Señor, gracias porque nos ha dado autoridad sobre todo vuestras espirituales de maldad, sobre todo el reino de las tinieblas.
para seguir avanzando ante lo que se opone a nuestro caminar en Cristo, ante lo que se opone en nuestra misión como iglesia de llevar el Evangelio, de anunciar el Evangelio de la inescrutable riqueza de la gloria de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Síguenos dando entendimiento. Queremos conocerte. Estamos dispuestos a conocerte, a seguir siendo enseñados por tu Espíritu. Abba, Padre. Abba, Padre. Oh, Padre, somos tus hijos. Sea usted enseñándonos sobre los misterios eternos del Evangelio que ha sido revelado en las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por esta noche. Llámanos con bien a nuestros hogares. Y a que los que nos oyen por internet, Señor, sea usted siguiéndonos, guiando a toda verdad. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Que pase buena noche, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Hasta la próxima.